Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa de todos los jueves. Sí señora, sí señor, esto es A Tu Salud y no estamos retrasados, estamos con nuevo horario desde febrero, todos los jueves a las 21 horas. Ya saben, nos pueden ver por Unión TV, por Tigo el canal es 23, por Personal el canal es 17 y por IPTV Copaco el canal es 28. Así es que tienen varias opciones y nos pueden ver por la opción que mejor les parezca. Entonces, bienvenidos a hoy edición jueves 13 de febrero. Estamos a un día muy especial, valga la redundancia. Entonces estén atentos también porque hoy el programa va a girar un poco alrededor de este tema. Por supuesto no estoy solo, vamos a dar la bienvenida a mis compañeros que me acompañan todos los jueves. Vamos a empezar con el doctor Andrés Jiménez, que viene directamente de México, con la Ciudad de México. Ya, muy bien, buenas noches a todas las personas que siempre nos siguen cada jueves en este nuevo horario, 21 horas. Bueno, saludamos a nuestro pediatra Emilio Arriola, al cirujano Juan Barbosa y bueno, a Federico. Recordemos entonces que nos pueden seguir por las redes sociales en atusalud.paraguay. Ustedes están escuchando una música de fondo. Vamos a escuchar un poco, señor director. Bueno, esta música va dedicada realmente a todas las parejas, a todas aquellas personas inspiradas en el amor, porque como bien decía Federico, hoy 13 de febrero ya estamos haciendo una previa del Día de los Enamorados, que por supuesto se celebra cada 14 de febrero. Entonces un saludo a todas aquellas parejas. Como bien decía Federico, este programa va dedicado al corazón, pero no solamente al corazón, la parte emocional, sino que también como un órgano vital. Federico. Bien, entonces hecho el saludo de Andrés, también paso a saludar a mis demás compañeros que ya están ahí prestos para traerte la mejor información. Les doy la bienvenida también a ellos, los doctores Emilio Arriola y Juan Barbosa. ¿Cómo están los chicos? Buenas noches, Fede. Buenas noches, Emilio. Vino muy romántico el integrante del grupo, ¿eh? De México. No sabemos qué pasó en México. Pasó bien en México, parece. Sí, evidentemente sí. Un saludo para toda nuestra teleaudiencia que nos ve. Y como decía Emilio, uno de los compañeros que tenemos en el piso, para todas las personas que tienen alguien que les espera en su casa, va dedicado a este programa. ¿Cómo estás, Emilio? Bien. A pesar que nadie me espera en casa, estoy bastante bien. Espero que disfruten este programa. Tenemos un especialista con un tema muy interesante. Contigo, Fede. Muchas gracias. Esa es la temática de hoy para todas aquellas personas que tienen alguien que les espera en sus casas y para los que no, estamos acá conduciendo un programa de salud. Así es que muchas gracias. Bien, vamos a empezar a desarrollar nuestros temas del día de hoy. Vamos a empezar con el doctor Juan Barbosa porque él tiene un tema muy importante para todos ahí que están en sus casas. Y este es un motivo muy importante, por eso quiero que presten mucha atención, porque es un motivo muy frecuente de que a veces incluso se lleguen a suspender las cirugías, porque ocurre algo muy frecuente que es el estrés prequirúrgico. Entonces, eso que empezás a sentir antes de operarte, que es normal, de eso nos va a hablar el doctor Juan Barbosa. Muchas gracias, Fede. Asimismo, vamos a hablar un poco de algo que les pasa normalmente a los pacientes antes de una cirugía, en mayor o en menor medida, que es la ansiedad y el estrés antes de una cirugía. ¿Sí? Hay maneras de evitarlo, es algo que frecuentemente va a ocurrir. Hoy vamos a tocar cada uno de los puntos, pero primero quiero saber, Emilio, ¿vos te operaste de algo alguna vez? Alguna vez me operé. Entonces, podemos hablar de qué siente o qué sentiste vos durante la cirugía. Normalmente los miedos o la ansiedad radican en 3 o 4 puntos principales. Uno de ellos es el miedo a lo desconocido, el no saber muy bien qué procedimiento se va a realizar, qué va a hacer el cirujano, cuáles son las explicaciones o las indicaciones antes de la cirugía, puede generar una fuerte ansiedad en los pacientes. Segundo es la preocupación por el dolor. ¿Me va a doler después de la cirugía? ¿Qué remedios voy a tener que tomar? O incluso el miedo a la anestesia. ¿Alguna de estas cosas que vos hayas vivido? El miedo a la anestesia. Siendo médico, miedo a la anestesia. No, es algo, como están escuchando el doctor Emilio, bastante frecuente que nos puede afectar a todos. También así el miedo a las complicaciones. ¿Va a ser segura la cirugía? ¿Puede haber problemas? ¿Puede no haber problemas? Todas esas cuestiones las vamos a aclarar hoy y cómo tratar de disminuir todos esos problemitas. Entonces, ¿cuáles son los consejos para tratar de mitigar esos problemas?
Primero que nada, la información. Y la información hay que ser muy cuidadoso, Emilio, porque puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Ahora con el celular uno se tiene que hacer algún procedimiento, lo primero que hace es buscarlo en internet. Y en internet tenemos un sinnúmero de información y muchas veces esta información no es fidedigna. Hay que hablar con la persona que les va a realizar el procedimiento, hablar con su cirujano, que les explique el procedimiento, qué van a hacer, en qué va a consistir y cuáles son los cuidados que van a tener antes de la cirugía. La información en este caso va a tranquilizarlos porque ya van a estar en conocimiento de lo que podría llegar a pasar. También hay que ser bastante claro con el médico en este caso de si uno siente ansiedad ante el procedimiento o una nota que a pesar de que sea un procedimiento menor se siente muy ansioso, decirle eso a su médico: doctor, yo entiendo todo lo que vos me estás explicando, pero igual me pongo muy nervioso por la cirugía que voy a tener, por ejemplo, el día de mañana. Eso va a hacer que el médico pueda tomar la decisión o no de hacer algún tipo de medicación antes de la cirugía, que normalmente no la realizamos si es que no es meritorio el caso. Segundo, la respiración. Algo súper sencillo, pero respirar profundamente minutos antes de pasar a la sala de cirugía, respirar profundamente puede llegar a tranquilizarnos bastante, y antes de la cirugía, si no fue suficiente la explicación del médico, buscar apoyo, mismo en los amigos o en la familia. El comunicar las dudas, el comunicar los temores que uno puede llegar a tener va a hacer que uno se sienta más tranquilo y más seguro antes de la cirugía. Y prepararse bien. Este es un error también bastante frecuente, que si el médico dio las indicaciones claras, seguir las indicaciones al pie de la letra. Porque uno, al hacer todas las indicaciones que le da el médico, se siente más seguro, se siente preparado para afrontar la cirugía que uno va a tener en la brevedad posible. Y mantener una actitud positiva, ¿verdad? No pensar en todas las cosas que podrían llegar a pasar, porque normalmente, gracias a Dios, el número de complicaciones en una cirugía, por ejemplo, programada, son mínimas, siempre y cuando se hayan tenido en cuenta todos los cuidados posibles. Entonces, tranquilizarse, actitud positiva, respirar y aclarar las dudas con el médico van a ser fundamentales para que tu cirugía se realice de la manera más tranquila posible. Estamos contigo de vuelta, Fede. Bien, bien ahí, Juan, muy importante este tema y también un mensaje tranquilizador para todas las personas sobre todo. Es algo que no podemos evitar, pero acá el doctor Juan Barbosa te dejaba algunos consejos muy fáciles de realizar, entonces ya podés disminuir ese estrés, esa ansiedad antes de tu cirugía. Y antes de pasar al siguiente tema que va a estar a cargo del doctor Emilio Arriola, el doctor Andrés nos tiene un pequeño recordatorio. Ya bien, así como decía el doctor Juan Barbosa, cirujano, a él le pueden encontrar en el Centro Médico San José, digo bien, de la ciudad de Limpio. Entonces, recordando a nuestros auspiciantes también, el doctor Federico y yo que les habla, ¿verdad? Prestamos servicios de atención a nuestros pacientes con obesidad y con diabetes. Entonces, consultorio metabólico de diabetes y obesidad 0973-162-162. Fede. Asimismo, muchas gracias a nuestros auspiciantes y de paso quiero enviar un saludo muy especial también al señor Cerrati y a la doctora Analía, que estuvieron de visita, y muchas gracias por hacer que el Centro Médico San José apoye este programa. Vamos al siguiente tema. Estamos pendientes de todas las noticias siempre, de las alertas epidemiológicas, y de eso te va a hablar el doctor Emilio Arriola. ¿Qué ocurrió en esta semana? Un poco más de la tosferina, de eso nos va a hablar Emily. Muchas gracias, Fede. Exactamente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha lanzado una alerta epidemiológica donde hoy hemos observado un incremento inusual de casos de tosferina. Para darte una idea, Fede, normalmente la tosferina al año se reporta 5 casos. Sin embargo, llamativamente a esta altura del 2025 ya contamos con 7 casos. Hemos sobrepasado los datos estadísticos comunes que normalmente se ve en el país. Ahora, ¿qué es la tosferina? La tosferina también es conocida como coqueluche. Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por una bacteria que se caracteriza por episodios de tos intensas que pueden generar dificultad para respirar o inclusive algunos otros síntomas como vómitos. Ahora, ¿a quién afecta de forma más grave? A los bebés más pequeños, que son los lactantes. Recordemos que los lactantes son aquellos menores
de 2 años. La situación actual entonces en nuestro país, como dijimos, estamos teniendo casos que además de la tos se va asociando a otras infecciones como rinovirus o inclusive con COVID. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? De esos 7 casos que hablamos, 5 de ellos no están contando con su esquema de vacunación completa. Es ahí justamente un tema muy importante que dijo el doctor Barbosa, la desinformación. No hay que tener miedo a las vacunas. Las vacunas salvan vidas y previenen justamente la aparición de estas enfermedades. Por ello, es recomendable lo siguiente. Primero, recordar el esquema de vacunación. La hexavalente, que es la vacuna que contiene justamente el componente contra la tosferina, que se aplica a los 2, 4, 6 meses y nuevamente se refuerza a los 18 meses. ¿Para qué? Para proteger a este niño menor de 2 años, a este lactante. Por eso es importante acudir a tener el esquema de vacunación completo. Si por alguna razón no hemos podido llevar a nuestros niños a que se realice su esquema de vacunación, debemos ir a hablar con nuestro pediatra para que nos oriente en qué momento realizar este acto. ¿Qué otras medidas podemos tener o recomendaciones? Medidas higiénicas, ¿en qué sentido? Lavado de manos, en uso de tapabocas si es necesario, si hay cuadro respiratorio en la familia y sobre todo atender los signos de alarma, tos persistente, vómitos, fiebres. Nosotros debemos acudir a la urgencia. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar acá a mamá y a papá? Si hay dudas en las vacunaciones, acudir al pediatra para consultar con ellos. Si bien hoy día tenemos una fuente muy valiosa que es el internet, hay mucha desinformación, por lo que te invito justamente a acudir con el profesional y cumplir con el esquema de vacunación. Recordemos que la vacuna es una obligación de los padres y es un derecho del niño. Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Emilio, por tan valiosa información y recordarles también a la gente que el famoso jugupucú, como le conocen las mamás y todos le conocemos a este tipo de tos que es muy característico en los niños. Empieza a toser, no para más, se pone azul. Bueno, entonces los casos reportados generalmente fueron en niños que no tienen completo el esquema de vacunación y el doctor Emilio les recordaba cuán importantes son las vacunas porque las vacunas salvan vidas. Y nosotros queremos salvarnos también de esta ola de calor y vamos a ver qué nos tiene con relación a este tema el doctor Andrés. Bien, estábamos viendo en el día de hoy ya un clima totalmente inestable con tormentas de forma aislada. Bueno, eso que cambio produjo un poco de descenso de la temperatura, pero ya desde el sábado el pronóstico nos hablaba de olas de calor. Hablemos un poco al respecto. Cuando hablamos de olas de calor hablamos cuando hay un cambio brusco de la temperatura y esta temperatura empieza a elevarse. Esto se ve en determinados focos, en determinadas regiones, ya sea a nivel del país o en la región de Latinoamérica Cono Sur. Bueno, Paraguay no es la excepción. Desde el sábado ya el Ministerio había pronosticado esta ola de calor, si bien hubo un cambio en el día de hoy por estas tormentas aisladas, pero ¿qué representa? Aumenta la temperatura y esto no solamente genera una incomodidad para todos nosotros, sino que realmente esto afecta a la población, afecta a cada uno de nosotros de forma muy negativa para nuestro cuerpo. Bueno, cuando hay una ola de calor también puede haber un golpe de calor. ¿Y cómo identificamos esto? Nos vamos a San Bernardino, fines de semana, nos exponemos mucho al sol y vemos que nosotros o la persona que está sufriendo golpe de calor empieza a manifestar como por ejemplo signos de deshidratación, la boca se vuelve un poco seca, también hay mareo, vértigo, inclusive pérdida de conocimiento. Estamos viendo por ejemplo que en pantalla como dolor de cabeza, sed intensa, también puede haber debilidad muscular, náuseas como ya dije, irritabilidad, cambio de humor, piel fría y húmeda. Entonces nosotros identificamos estas personas cuando hay ola de calor, se presenta el golpe de calor. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? ¿Qué pasa? Normalmente estudiábamos, Federico, antes, bueno, que no debemos exponernos de las 11 de la mañana, desde las 10 de la mañana, cuando en realidad ya a partir de las 9, 10 ya se vuelve un poco, se vuelve a elevar la temperatura y esto podría ya afectar. Hay mucha sudoración, digo bien, y esto empeora la situación, inclusive cuando la humedad empieza a elevarse. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo evitar? ¿Cómo actuar ante las altas temperaturas? Bueno, primeramente beber mucha agua. Hay un cálculo que hacemos nosotros que es así de sencillo, Federico. Mira,
35 por el peso. Es decir, que si pesamos más o menos 70, que es el peso ideal, digamos, entonces multiplicamos y sale aproximadamente 2,5 litros. Usa ropa ligera. ¿Usar cómo? 2,450. 2,450 para ser más exacto, pero bueno, le decimos al paciente beber mucha agua. ¿Cuánto es lo que es beber agua, señoras y señores? Es 2,5 litros. Con 3 litros ya está bien de acuerdo al peso. Vemos también usar ropa ligera, como dije, preferentemente de color claro. Esto aísla un poco el calor. Utilizar sombreros. Yo que vengo allá de México, estábamos también ahí en altas temperaturas. Y bueno, usamos protector solar. Y luego evitar una exposición prolongada al sol, como dije, aproximadamente entre las 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde inclusive. Entonces estas son las recomendaciones que nos dejaba el Ministerio de Salud Pública ante esta ola de calor. Como digo, si bien hoy 13 de febrero bajó un poco la temperatura, para el día de mañana igual se pronostica altas temperaturas y un día soleado. Federico. Gracias, Andrés, y así mismo como decías, el clima está cada vez más pesado, está insoportable prácticamente y en ciertos horarios se siente eso, y lo mejor que podemos hacer es tener en cuenta todos estos consejos que nos dejaba Andrés para prevenir estos golpes de calor, sobre todo en estas épocas tan calurosas. Tenemos un invitado más que especial. Él es un amigo de la casa, un gran referente en el tema del cual nos va a hablar, un gran amigo. Estén atentos porque en cuestiones de unos minutitos estamos de vuelta de la pausa y ya vamos a adentrarnos en este tema tan importante por el mes del amor. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Estamos de regreso en A Tu Salud. Les recordamos que pueden vernos por Unión TV. También, si es que tienen Tigo, el canal es 23. Si es que tienen personal, nos pueden ver a través de Flow, el canal es 17. Y también para los que tienen Copaco, por IPTV, el canal es 28. Como les decía antes de irnos a la pausa, febrero es mes del amor, es el mes en el que todo el mundo está más feliz de lo habitual. Es un mes en el que el corazón late más fuerte, y hoy especialmente porque ya es la previa al Día de los Enamorados. Y sí, experimentamos sensaciones como que el corazón nos late más rápido, y esa sensación es bastante agradable. Pero también, ¿qué pasa cuando nuestro corazón empieza a latir de manera diferente? No es tan agradable esa sensación. Entonces,
Por eso el tema del día de hoy es el de arritmias y con nuestro invitado vamos a conocer mejor los ritmos del corazón. Así es que este segmento va a estar a cargo del doctor Andrés Jiménez y le paso la palabra para que nos presente a nuestro invitado. Ya bien, gracias Fede. Bueno, él hablaba un poco del amor, de lo que es el órgano. Bueno, él siempre tan ocurrente en este programa. Bueno, llegó el segmento, señoras y señores, el segmento más especial, más esperado de nuestro programa A Tu Salud, donde realmente hablamos de salud, bienestar y damos tips acerca de cómo llegar a una salud integral. Bueno, vamos, ya le tengo acá al lado en el piso, vamos a saludar, es el doctor Escalada. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, esto es A Tu Salud. Hola, ¿cómo estás? Pero excelentemente bien y muy contento de compartir con ustedes y con tu audiencia. Ya, muy bien, entonces vamos a hablar acerca del corazón, pero no como llevar a la parte emocional, sino que realmente hablar como un órgano que sí, realmente como siempre hablamos entre comillas que todos los órganos son importantes, pero el corazón es un órgano más que importante, es un órgano vital. Por eso vamos a hablar acerca del órgano del corazón como un órgano, y hoy vamos a hablar acerca de los latidos. Realmente vos que nos estás escuchando desde tu casa, desde el lugar de trabajo, yo quiero saber si alguna vez te pusiste a pensar o a sentir los latidos de tu corazón. Normalmente cuando nos acostamos, cuando estamos en total silencio, ahí por las noches, cuando estamos por dormir, probablemente somos conscientes de aquellos latidos. Entonces eso es lo que vamos a venir a hablar con el doctor Escalada. Él es médico clínico, él es especialista en cardiología y nos va a hablar acerca del ritmo cardíaco, los latidos y lo que llamamos arritmia. Probablemente arritmia no se trata en programas de salud y se habla muy poco. Él nos va a aclarar acerca de la arritmia, acerca de los latidos. Doctor, acá la de la audiencia quiere ya saber, porque hicimos mucho énfasis en las redes sociales, invitando a que vean el programa, y queremos saber un poco que nos explique acerca de la arritmia, qué es y cómo realmente esto se manifiesta. Bueno, como todo, primero definamos un poquito lo que es arritmia. La arritmia en sí es una alteración en la frecuencia cardíaca, para más o para menos. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal debe ser de 70 a 100 latidos por minuto, o en la regularidad entre latido y latido. Cuando el corazón tiene una irregularidad, hablamos de arritmia. Cuando el corazón baja la frecuencia cardíaca por debajo de 70 latidos por minuto o sube por encima de 100 latidos por minuto, hablamos de arritmia. Arritmia en sí pareciera un término que siempre está flotando en los consultorios, pero es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos como motivo de consulta. Ya, entonces, realmente queremos que haga mucho énfasis, doctor, en esto. Y quiero saber, como bien mencionabas, la frecuencia cardíaca, los latidos de cuánto a cuánto. Esto podría variar de persona a persona, de acuerdo a la edad, en personas de la tercera edad, en jóvenes, en deportistas. Esto podría variar. Pero por supuesto, la frecuencia cardíaca es digamos que la velocidad con la que el corazón va trabajando. Uno aumenta su frecuencia cardíaca de acuerdo a la actividad que realiza. También esta está muy ligada al rango etario. Por ejemplo, no es lo mismo la frecuencia cardíaca de un niño, de un joven adolescente y de una persona entre sus 70 y 70 años. Para cada rango existe una frecuencia cardíaca y un ritmo ideal. Por eso es que en línea genérica hablamos de 70 y 100, ¿verdad? Y saliendo de eso encontramos una patología, que venimos a hablar de arritmia, pero también hay un objetivo terapéutico que el médico identifica para cada edad y sexo. Ok, entonces, doctor, nos estabas diciendo un poco el grupo etario, o sea, las edades, cuánto late, cuánto sería lo normal. Hablamos entonces de arritmia, y todas las arritmias son iguales, o podemos clasificar algún tipo de arritmia. Bueno, a grosso modo, te diré que hablar de arritmias es todo un capítulo de conocimiento en el mundo de la cardiología. Pero sintetizándolo y haciéndolo en forma muy simple, podemos hablar de que tenemos arritmias malignas y arritmias benignas. Arritmias benignas vendrían a ser, por ejemplo, aquellas que se producen durante la respiración,
¿verdad? Que son pequeñas variaciones que está generalmente relacionado a un corazón todavía en proceso de maduración, como pasan los jóvenes niños. Hablamos de arritmias potencialmente malignas, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es la arritmia más prevalente a nivel mundial, muy relacionada a la hipertensión arterial, y acordémonos que nosotros estamos en un país donde la hipertensión arterial tiene una prevalencia gigantesca. Más del 50%. Uno de cada 2 paraguayos mayores de 40 años va a ser hipertenso, y de ellos, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente y potencialmente mortal. Por otro lado, tenemos también arritmias que son muy frecuentes en poblaciones jóvenes, como la taquicardia paroxística supraventricular, que es muy típico de esas personas que sufren palpitaciones y están acompañadas de vértigo, es decir, mareos, o inclusive desmayos, visión nublada o ruidos sin la presencia de ningún estímulo audiovisual. Y en esos contextos estamos hablando de situaciones que deben de conducir al paciente a ir a consultar. Ok, entonces, muchas gracias, doctor. La verdad que bastante clara esta información acerca de los tipos de arritmia. La gente también quiere saber, ¿yo puedo tener arritmia y no darme cuenta? O sea que de repente estoy con arritmia, pero estoy en la casa desenvolviéndome, estoy haciendo mis actividades cotidianas, rutinarias, sí, y de repente ya estoy teniendo arritmia y no me doy cuenta. Por supuesto que sí, como también la viceversa. Ahí debemos de hacer una distinción muy importante entre lo que es la palpitación, que es la percepción subjetiva del latido del corazón, y lo que es la arritmia en sí. Uno puede sentir palpitaciones sin ninguna alteración del ritmo cardíaco. Por ejemplo, en situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, ensimismados, como dijiste, a la noche, puede sentir esas palpitaciones, pero no tener ningún tipo de implicancia de enfermedad. O también estar con un proceso de una fibrilación auricular, un flúter auricular, una arritmia, y pasar totalmente desapercibido hasta que las condiciones patológicas como un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca aguda te lleven a manifestar. Es ahí donde los pacientes con muchos factores de riesgo, y principalmente aquellos que superen los 50, 60 o 70 años, deben de hacerse lo que normalmente se dice chequeo, para tratar de pesquisar una arritmia latente. Por ejemplo, te doy así simplemente, entre el 1 y el 5% de la población mundial, por ejemplo, va a tener fibrilación auricular, ¿verdad?, ya desde los 40 años en adelante. Y conforme pise los 60 o 70 años, esa cifra aumenta a un 10 o un 15%, que es un número bastante importante, es decir, 1 de cada 10 personas. Y generalmente debutan con un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Por lo cual, el mensaje claro sería, ¿tenés 1, 2, 3 o 4 factores de riesgo? Sí o sí una consulta al clínico o al cardiólogo para ver si no hay una arritmia incipiente o solapada por la falta de síntomas. Ya, ahí la gente, doctor, también quiere saber, porque mencionabas lo que es la fibrilación auricular. Entonces, si nos podés explicar un poco al respecto acerca de la fibrilación. Bien. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes a nivel mundial. Como lo dije, se asocia principalmente a la hipertensión arterial. En esta arritmia existe una irregularidad en el latido del corazón. Puede ser percibida con palpitaciones por el paciente o puede pasar totalmente desapercibida. Y las manifestaciones más graves son dos cosas: el accidente cerebrovascular de etiología embólica, es decir, se forma un coágulo en el corazón y va a la cabeza, o el aumento de la velocidad del corazón en forma muy por encima de lo esperado para la edad y el sexo, y genera una insuficiencia cardíaca aguda, el cual nos lleva a una internación por ese contexto potencialmente mortal. En ambos casos, lo ideal es detectarlo. Bien, nos hablaba, doctora, acerca de
de la problemática. O sea que la gente quiere saber, ¿será que yo voy a tener una arritmia? ¿Será que voy a fibrilar? Entonces mencionabas los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, mencionabas el deporte también podría generar aumento de la frecuencia cardíaca. Y un deportista dice, estoy sintiendo mi latido, estoy muy acelerado, ¿será que voy a tener una fibrilación? ¿Será que esto es malo? ¿Será que esto es una taquicardia nomás? Que la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellos factores también que hacen de que yo sienta que voy a tener una fibrilación y no es simplemente un aumento de la frecuencia? Sí. Primero que nada, partamos de la base de lo que sería una carga de fibrilación auricular, es decir, los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar una fibrilación auricular, y son la presencia de hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, trastornos metabólicos del azúcar, ¿no? Una vez que tenés ese territorio, se facilita notablemente la posibilidad de desarrollar una fibrilación auricular. Pero el botón de activar esta básicamente pasa por el correr de los años. A partir de los 50 años, cada década va aumentando en forma exponencial la posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Entonces, más que esperar a sentir algo, sería tomar conciencia de la cantidad de factores de riesgo que uno tiene y prever la aparición de esta, ya que podría pasar totalmente desapercibida, como hemos hablado. Ahora, por otro lado, una taquicardia del deporte es una situación totalmente fisiológica. Perdón, quiere decir que es normal. Es normal, es totalmente normal. Es decir que uno hace un deporte, el corazón acelera para que se pueda mandar mayor cantidad de sangre al músculo, es decir, oxigenar a la nutrición, ¿verdad? Pero posteriormente a esta automáticamente va descendiendo hasta valores de normalidad nuevamente. Pero podemos decir que el no descender a valores de normalidad después de terminar la actividad física en un determinado tiempo ya genera una condición patológica. Considero que es importante hacer alusión, porque muchas veces hay consulta por esto, de que puede existir una arritmia producida por el deporte, pero es casi una excepción. De hecho, es casi anecdótico y no quisiera dejar ese mensaje. Ese mensaje, claro, porque son muy pocos casos. Son demasiado pocos casos. Al contrario, la actividad física es en sí una forma de prever la aparición de arritmias con el tiempo, como lo es la actividad física en todas las patologías cardiovasculares. Así mismo, entonces el doctor muchas gracias doctor, porque nos aclaró que los factores de riesgo como la hipertensión, fíjense, la obesidad, síndromes metabólicos como la diabetes hacen de que uno tenga riesgo de tener algún tipo de arritmia. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Esto se puede diagnosticar, es decir, a través de los análisis de rutina podemos identificar algún tipo de arritmia, porque la persona quiere saber si tiene o no arritmia. Mira, las arritmias en sí se diagnostican con el electrocardiograma. Hoy por hoy el electrocardiograma es un estudio que es demasiado accesible a la población. Es muy barato. Es muy barato, de bajo costo. Y yo le diría que, y de hecho, hasta el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, solicita un electrocardiograma base antes de la práctica de una actividad deportiva como un estándar de prestación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la consulta médica y el pesquisar que hace el médico de la patología asociada y la corrección de esta, creo que es el pilar al hablar de la potencialidad de una arritmia o la presencia de una arritmia para su control. Ya, entonces el doctor nos habla del electrocardiograma, recordando, como él bien decía, que es de bajo costo, que más que menos todos tenemos acceso a este estudio, y son los famosos electrodos que nos ponen acá en el pecho, sí, ¿verdad? Y que eso se ve a través de un gráfico así de curva prácticamente inentendible. Los pacientes agarran, doctor, por favor, léeme este electrocardiograma, parece que tengo algo, ¿verdad? Entonces bien nos decía el doctor de que con este método, esta técnica o este método de diagnóstico se puede identificar las arritmias cardíacas. Bien, entonces nos recordaba de que debemos hacernos estos controles. ¿A partir de qué año, doctor, se sugiere hacer este estudio? O sea que, bien decías, ante
ante un deporte, o sea, si yo voy a hacer algún tipo de deporte, previamente tengo que hacerme este estudio. Sí. Pero así de rutina, ¿a qué edad más o menos uno puede hacer? Yo creo que con factores de riesgo, como habíamos hablado, un paciente hipertenso, obeso, sedentario, dislipidémico, tabaquista o con algún problema relacionado con la obesidad como la apnea del sueño, es ideal una vez al año, a partir del momento en que se cumplan estos criterios, ¿verdad? Si uno no está dentro de este grupo de riesgo, uno podría decir que a partir de los 40, 50 años sería muy potable y saludable dentro de un control anual incluir el electrocardiograma. Fíjate vos que, por ejemplo, hay una empresa famosa de celulares, ¿verdad?, que viene de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? ya sé cuál. Sí, tienen, por ejemplo, programas y software, así como también los famosos smartwatches modernos, como el que tenés. Sí, acá voy a mostrar en pantalla. Sí. Bueno, más o menos estos relojes Sí. inteligentes, ¿verdad? Son- como el Smart, ¿verdad? Sí, ya vienen preparados para detectar arritmias en la población general, porque el secreto de esto es anticiparnos a las complicaciones que traen las arritmias. En cardiología básicamente ya no funciona apagar incendios porque te pasa la boleta. En cardiología lo que funciona es prever el incendio. Ya, quiero nada más mencionar una anécdota. Como decían que los relojes inteligentes marcan, ¿verdad? Eso también decía que un factor de riesgo es el estrés. Sí. Y yo creo que de repente tenía pacientes que me llamaban o me mensajeaban diciéndome, doctor, está subiendo mi frecuencia cardíaca, acá mi reloj me está marcando eso. Eso también podría inclusive ser contraproducente si es que no le explicamos bien a los pacientes, ¿verdad? Pero así también esta marca de teléfonos celulares y de smart, de relojes inteligentes, hacían publicaron de que salvó vidas inclusive, ¿verdad? Bueno, entonces, como bien nos decía el doctor, debemos identificar a través de un electrocardiograma. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que sería, bueno, tenemos un paciente con arritmia, le identificamos a través de un electrocardiograma sencillo, barato, que hacemos en todo, en el Centro Médico San José también contamos con este método. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Todas las arritmias se tratan, no se tratan, dejamos? Entonces, ¿cómo vemos ese tema de las arritmias? Todas las arritmias deben ser atendidas con toda la seriedad del mundo, ya que en muchísimos casos tiene la potencialidad de afectar la salud cardiovascular en forma irreversible o inclusive tener el peor desenlace, que es una mortalidad interesante, ¿no? Una vez que se diagnostica la arritmia, debe ser tratado por un especialista en cardiología o en medicina interna y debe tomarse todos los recaudos farmacológicos para el mismo, así también como los cambios del estilo de vida que favorecen a evitar la aparición de esta arritmia. Y ahí quiero hacer una salvedad muy interesante de que también existe, y es una cosa que siempre se escucha, el famoso Holter, el estudio Holter. El Holter que hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos ya también casi en todo el país, distribuida a través del Ministerio de Salud Pública y en todos los centros privados. Es un electrocardiograma de 24 horas que en los pacientes que por ahí sienten algunas palpitaciones, como dijimos, acompañadas de vértigo o mareos, un simple electrocardiograma no es suficiente y se necesita un Holter. El Holter en sí, el indicar la realización de un Holter, no es una situación de mucha gravedad, como mucha gente asustada suele preguntar. Al contrario, es un estudio donde mide durante 24 horas alguna arritmia que muchas veces está apareciendo en forma incipiente y está desapareciendo. Así que cuando a un médico le esté solicitando un Holter en ese contexto para pesquisar una arritmia, no es una situación para alarmarse, al contrario, es una situación que a uno le debe llenar de satisfacción porque su médico se está tratando de adelantarse a una situación patológica que es una arritmia. Ya, entonces el doctor nos hablaba acerca del Holter, que es un estudio que en 24 horas va haciendo, digamos como una especie de electrocardiograma, la cual después eso pasa a una lectura y se puede identificar algún tipo de alteración del ritmo cardíaco durante las noches, por ejemplo. Sí. El doctor mencionaba acerca de la apnea del sueño, que es una condición también que veo día a día
porque esto va ligado a la obesidad y va también asociada a la diabetes, que es lo que siempre veo. Entonces la pregunta es, así como la diabetes y la apnea del sueño tiene un factor de riesgo importante, o sea, tiene una agregación familiar, también la pregunta es la siguiente: si papá o mamá o algún familiar directo tiene o sufrió de una arritmia, yo como paciente puedo tener, o sea, yo como familiar podría desarrollar una arritmia. Por supuesto, sí, existe lo que se llama una condición genética, ¿verdad? Que es el pilar sobre el cual asienta todo lo que es nuestra anatomía y la funcionalidad de esta, ¿verdad? Pero también existe lo que se llama manifestación fenotípica, es decir, que esa condición salte. De por ahí uno podría tener en la casa ya antecedentes de arritmia y eso aumenta la probabilidad de tener una arritmia. Pero un estilo de vida poco saludable, es decir, vida sedentaria, exceso de alcohol, cigarrillo, sobrepeso, hace que eso que estaba dormido, por decirlo de alguna manera más sencilla y entendible, se vuelva y salte a la luz. Así como también, si tenemos antecedentes y cuidamos nuestra salud en base a todo lo que comemos, hacemos y sentimos, puede que eso nunca se manifieste. Entonces, el mensaje sería, si papá y mamá tienen o hermanos tuvieron una arritmia, lo ideal es que yo cuide mi salud, cuidando mi estilo de vida, para que no facilite la expresión de esa carga genética. Ya, entonces, bien claro, doctor, muchas gracias, porque en realidad de que esta información es muy importante para la gente que está viendo el programa, porque dice, bueno, yo puedo tener arritmia, mi papá tuvo, mi mamá tuvo, ¿será que yo voy a tener? Entonces la importancia de la consulta. Hablamos de los factores de riesgo y hablamos de la ola de calor. ¿La temperatura podría alterar la frecuencia cardíaca? Por supuesto que sí. Primero que nada tenemos que ver dos situaciones, ¿verdad? Las situaciones de pacientes donde se puede desarrollar una arritmia o en aquellos que tienen arritmia y pueden empeorarla. Pero, ¿dónde empieza todo esto? Las altas temperaturas como tenemos nosotros, ¿verdad? Con un sol bastante abrasivo en nuestro país, genera una situación que es la vasodilatación periférica, es decir, la piel se dilata para tratar de disminuir la temperatura corporal. O sea, los vasos sanguíneos empiezan a abrirse todo. Totalmente. Y ahí nos enrojecemos. Nos enrojecemos. Sí. Por otro lado también está que sudamos mucho para tratar de enfriar el cuerpo, ¿verdad? Como una suerte de radiador que nos dio Dios, ¿verdad? Que hace que perdamos más perdamos calor, líquido, refrescarnos un poco. Perdemos líquido, pero eso tiene su costo. Tiene su costo en un aumento del trabajo del corazón, ¿verdad? Donde aumenta la frecuencia cardíaca, y también tiene su costo en que disminuye el volumen de líquido circulante y el corazón debe trabajar el doble para tratar de mantener constante esto. Y es ahí donde puede aparecer dos cosas importantes. Primero que nada, la hipotensión arterial, que es una situación que muchas veces vemos en gente internada por esto, porque disminuye la irrigación cerebral y a algunos órganos e impacta. Y por otro lado, que aumenta la frecuencia cardíaca y puede aumentar a niveles muy importantes, que puede desarrollar una arritmia como taquicardia paroxística supraventricular. Y un agregado, que son que las personas que de por ahí toman diuréticos para hipertensión arterial o alguna circunstancia en particular, ¿verdad?, pueden perder un componente de la sangre denominado electrolitos, y la alteración de los electrolitos, sodio, principalmente potasio y calcio, pueden desencadenar arritmias importantes. Y es ahí donde protegernos del sol, mantenernos hidratados, cobra una importancia radical. Entonces, muy bien, como hacía el doctor, referencia ante la ola de calor, exposición al sol y temperaturas altas, podrían hacer de que la presión inclusive baje. Así es. O sea, que baja el corazón, eso llega, bien nos explicabas, doctor, de que eso llega poca sangre al cerebro, entonces empieza la debilidad, irritabilidad, y también eso hace de que la cantidad de sangre varíe, porque pronunciada es lo que es el volumen. Sí. Cuando hay alteración también de los electrolitos, como bien decía, se pierde sodio, hay alteración del potasio y el calcio. Entonces es muy importante lo que está haciendo de referencia el doctor acerca de los factores de riesgo. También hablaba de que sí o sí, al identificar
una arritmia debe ser tratada de manera, digamos, necesaria y por supuesto obligatoria, ¿verdad? Bueno, vemos entonces sustancias, por ejemplo, creo que no mencionamos acerca de algún tipo de sustancias o estupefacientes que pueden hacer de que jóvenes inclusive tengan alteración del ritmo del corazón. Me encanta la pregunta porque es un motivo muy frecuente actualmente de consulta, ¿verdad? Y dentro de estos, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, por suerte, una población universitaria muy importante en el país. Y muchas veces el tenor, el fragor, y ustedes que son la mayoría profesores, van a ver que existe una exigencia, una autoexigencia de muchas horas de lectura y entonces los chicos empiezan a usar un poquito las bebidas energetizantes que contienen altas dosis de cafeína y taurina y eso muchas veces generan palpitaciones importantes. Así también como por ejemplo el exceso de café, los antigripales, ¿verdad? Tomados en exceso, antihistamínicos, ¿verdad? Antihistamínicos son aquellos antialérgicos. Antialérgicos que por ahí son, como son de venta libre, como se dice OTC o de demostrador, muchas veces la población general tiende a, digamos que, bajarle un poquito el miedo a estos y se automedica con bastante frecuencia. Y pueden llevar al desarrollo de arritmias. Y además está decir que las drogas ilícitas, como la cocaína, el crack y todo ese tipo de cosas, son muy arritmogénicas, ¿verdad? Y de hecho son causas inclusive de, no solamente de arritmias, sino hasta de infarto, como en el caso de la cocaína, que es bastante frecuente. Así es, siempre cuando hacía urgencias, llega un joven con algún tipo de palpitaciones, siempre hay que descartar arritmia y por inclusive consumo de cocaína. Bien, entonces estamos hablando con el doctor Escalada acerca de alteraciones del ritmo, alteraciones del latido del corazón y vamos a seguir hablando al respecto a la vuelta a la pausa y ya estamos con más de A Tu Salud. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Los fines de semana llegamos para refrescar tu verano. Calor 105, el clásico de todas las temporadas, pero renovado siempre para vos. Sábados y domingos desde la esquina Venus en la Plaza Papel de Samber. Calor 105 es presentado por Sprite, Álamo, Smirnoff, Lays, Heineken Silver, Amandau, Sancor, Universidad Americana, Out, Solite. Calor 105 por Venus, la radio oficial del verano. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973-162-162. República Venus es nuestro canal de stream donde te vas a divertir horas y horas. Suscríbete en YouTube activando la campanita, sumate a nuestra cuenta de Twitch y seguinos en todas las redes. Te vas a entretener y reír con el contenido que tenemos para vos. Ya no tenemos 20, todo es cierto, nocturnos, gradería 105 y mucho más. Con gente que habla como vos, que ve lo que vos ves, que charla de lo que te gusta. República Venus, sumate a nuestro estado digital.
Bien, señoras y señores, esto es A Tu Salud en la edición del 13 de febrero del 2025. Empieza a subirse otra vez, empieza a elevarse otra vez la temperatura. Haciendo un pequeño resumen, le tenemos al doctor Escalá, médico cardiólogo. Él nos hablaba acerca de alteración del ritmo del corazón, específicamente de arritmia, en estos momentos de estrés y de una especie de emociones alteradas por el Día de los Enamorados. Bueno, recuerden que este programa es presentado por el Centro Médico San José de la Ciudad de Limpio y el Centro Metabólico y de Obesidad, donde estamos el doctor Federico y quien les habla el doctor Andrés Jiménez. Bien, tenemos preguntas de la audiencia que va a leer el doctor Emilio. Yo también en mis redes sociales y en @tusalud.paraguay estuvimos recibiendo mensajes y preguntas acerca de arritmia. El doctor Emilio Arreola, nuestro pediatra, tiene y va a leer una pregunta de una persona que nos escribió por Instagram. Asimismo, Andrés, tengo una pregunta acá en Instagram. Dice Claudia: tengo 42 años y varias veces cuando me acuesto para dormir, ya estando tranquila, noto que mi corazón late muy rápido un rato y después se calma. ¿Eso podríamos considerarlo una arritmia? ¿Cuánto debería durar? Y yo, permiso Claudia, quiero agregar también una pregunta de mi lado de pediatría, doctor. ¿Qué podemos hablarle a los padres o decirles? Porque la arritmia se enfoca mucho en adultos, pero ¿qué podemos sacar en los niños? ¿Cuándo hay signos de alarma? ¿Qué pueden hacer los padres? Entonces quería lanzar la pregunta de Claudia y la mía a la vez, doctor. Bien. Para responderle un poquito a Claudia, existe una cosa. Las palpitaciones que sentís, Claudia, no necesariamente son secundarias a arritmia. Pueden ser secundarias a un estado de ansiedad que tuviste durante todo el día. Pueden ser secundarias a situaciones estresantes o simplemente al hecho de que en sí misma tomaste conciencia del latido de tu corazón. Obviamente, hacer discernir eso lo hace un médico a partir de cierto estudio, como por ejemplo habíamos hablado de un electrocardiograma o un estudio de Holter, que es el electrocardiograma de 24 horas. Ahora, Claudia, si estás con sobrepeso, si tenés obesidad y si tenés un sedentarismo muy marcado entre algún hábito tóxico, yo te recomendaría que en la brevedad posible vayas y expongas esa situación a tu médico de cabecera y hagas esa diferencia, si estamos en contexto de una palpitación nada más o una arritmia incipiente. Ahora, doctor, para responder un poco lo tuyo, tenés razón, muchas veces al hablar de arritmia pensamos que solamente le pasan a nuestros abuelitos o a la gente ya entrando entre los 60 años, ¿verdad? Y no es así. La arritmia puede estar tanto en niños pequeños, en adolescentes, en adultos y así consecuentemente. Pero hay que hacer una salvedad y que es un motivo también de consulta muy frecuente que mantiene muy en vilo a las madres, y es que los niños también pueden presentar una arritmia fisiológica, es decir, una arritmia normal. Normal, es una arritmia normal, es una arritmia que se da con la respiración. El niño respira y su corazón pareciera que acelera, al exhalar desacelera un poquitito. Y eso un médico entrenado en el mundo de la lectura del electrocardiograma, es decir, los estudios complementarios, puede identificar rápidamente y no constituye una situación de riesgo. Ahora bien, si el niño habla de palpitaciones muy importantes o de que cuando hay determinado momento en el que se marea o ustedes notan que existe una frecuencia cardíaca por A o B motivo en un control con el pediatra que baja mucho, nos quita la posibilidad de que pueda estar desarrollando una arritmia. Obviamente estamos hablando de un porcentaje muy bajo en la población. Muy bajo. Pero no quita esa posibilidad de existir. Ya, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero nuestro cirujano Juan Barbosa tiene una pregunta rápidamente que nos va a responder el doctor. Doctor, hoy explicaste que hay muchos tipos de arritmia. En el caso de una cirugía, normalmente hacemos cirugías programadas, paciente tiene arritmia, ¿eso implica que ya se cancela la cirugía o hay algunas en particulares que son más importantes que otras a la hora de tomar la decisión de si el paciente está apto para operarse o no? Bueno, una pregunta muy interesante. Primero que nada, tenemos que identificar el tipo de cirugía. Si estamos en una cirugía de emergencia, obviamente es una situación
que pasa a un segundo plano y será controlada por el anestesista, quien pondrá en marcha una serie de fármacos que lograrán controlar esa cirugía esa arritmia dentro del proceso quirúrgico. Ahora, si estamos en un paciente portador de una arritmia quien debe ser sometido a una cirugía cardíaca, se programa con anticipación una suerte de medicación que evite que que la arritmia se desencadene durante la cirugía, así como también se toma ciertos recaudos con el equipo quirúrgico, ya sea en términos de hidratación, en términos de fármacos a realizarse, en calmar la ansiedad, así como habías hablado al principio, antes de la cirugía, y debo de decirlo que uno de los principales detonantes de las arritmias supraventriculares, que son frecuentes en nuestra cirugía, suelen ser los estados de ansiedad importantes, ¿verdad? Es decir, para responder y redondear la pregunta, si tenés una arritmia y debes de entrar de urgencia, entras a cirugía de urgencia. Si tenés una arritmia crónica y vas a entrar a la cirugía, se prepara al paciente y se toman los recaudos necesarios con el equipo quirúrgico. Bien, muchas gracias, doctor. Realmente hay más preguntas, pero bueno, el tiempo se nos fue. Entonces queríamos agradecerte por haber aceptado esta invitación y por ser tan claro en estas preguntas, en estas interrogantes acerca del latido del corazón, acerca específicamente de arritmia. Doctor, acá sobre la mesa que quisiera mostrar, tenemos dos materiales y rápidamente, doctor, si nos podés explicar qué es esto y cuál es el impacto que tiene. Bueno, estos son dos de mis obras más recientes, son dos libros. Este publicado hace 2 años, esto el año pasado. Se llama El secreto de la ciencia de la medicina y Angor Pectoris. Son libros dirigidos a colegas, ¿verdad? En formación y colegas que ya están en la práctica activa. Lo pueden descargar de forma totalmente gratuita de la forma online a partir de la Biblioteca Nacional de Salud, ¿verdad? Bajo estos títulos. Son trabajos hecho con mucho cariño y 100% paraguayos. Y mucho esfuerzo realmente. Sí. Bueno, entonces el doctor acá nos deja un ejemplar de cada uno y bueno, que agradecidos y para nosotros es un honor. Doctor, dos cosas. ¿Dónde te encontramos y un mensaje final allá para la gente que nos está viendo? Bueno, me pueden encontrar en el Hospital Nacional de Itagua, en la sala de cardiología clínica y con mil gusto vamos a tratar de solucionar todos los problemas cardiovasculares que le aquejan a la población. Y vamos a un mensaje. Un mensajito. Un mensaje final. Ahí en cámara, doctor, que la gente que te está viendo. Si mañana vas a festejar el Día de los Enamorados y pensás en dar el 100% y mojar la camiseta, como se dice, no te valgas de la pastillita azul y las bebidas energéticas, porque podés terminar lejos de un momento romántico a un momento traumático en la urgencia, con la burla de toditos sus amigos y del presente. Ya, ¿qué mensaje más claro? Bueno, más claro imposible, ¿verdad? Sí. Entonces, recomendaciones finales del doctor. Entonces, la famosa pastillita azul, mucho cuidado y ante todo, consulta. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. De nuevo, te agradecemos. Este es tu programa, esto es A Tu Salud y esperamos esperamos contar siempre contigo en este programa. Entonces, doctor Federico, estamos contigo ya a segundos de despedir nuestro programa en la edición de hoy. Asimismo, tremendo el programa de hoy. No sé si es que hay tiempo para los saludos rápidos de